Muy buenas noches, ¿verdad? Estábamos saludando a don Luis y a Fanny, ¿verdad? Y pues a todos los hermanos que una noche más nos acompañan en este encuentro de formación, en este curso sobre San José. Ya es nuestro tercer encuentro en esta noche. Deben 8 días, entonces terminaríamos el curso y recuerden, deben 15, es el día de San José. Entonces creo que nos quedó muy bien para preparar esta solemnidad en la iglesia, esta fiesta que además dentro del año de San José, pues tiene que revestir mucha más importancia, ¿verdad? Y significado para todos los cristianos. Entonces, pues vamos a entrar hoy entonces en el tercer tema eh, sobre el silencio de San José. Muy bien, entonces nos ponemos por acá con la presentación ahí para guiarnos como lo hemos hecho. Hoy he querido entonces titular a la presentación no solamente estudio bíblico, sino estudio bíblico espiritual. Y ya les voy a decir por qué también, ¿verdad? Pero quizás este es la primera elemento diferente que quisiera agregarle al tema de hoy. Estudio bíblico espiritual de la figura de San José. Eh, Porque a eso queremos ir como llegando, ¿verdad? Finalmente, después de la reflexión y la meditación sobre esta figura tan importante en la historia de la salvación, tan cercana. No creo que haya nadie más cercano, ¿verdad?, a Jesús y a María como San José en ese sentido en la historia de la salvación. El tema que hoy vamos a tratar es el tema del silencio de San José en los relatos de la infancia. Entonces quisiera empezar con este canto. Allá hace un rato, si alguno entró antes, también estaba escuchando un canto de Geset que habla sobre el silencio de San José. Este también es un canto ya un poco más, creo, antiguo, ¿verdad? Tiene varios años, lo canta mucho la escuela del seminario, el coro del Seminario Nacional. De hecho, había quedado en el disco del año 2000. Si por ahí ustedes lo quieren conseguir en algún momento, ¿verdad? Ahí está ese canto grabado por los seminaristas. Y pues es un canto que nos introduce mucho en el tema. Se llama Hombre Justo, pero además de eso habla mucho del silencio de San José. Entonces, quisiera compartirlo con ustedes de manera de oración en esta noche. A ver cómo nos sale, si no cualquier cosa a mí me disculpan, ¿de acuerdo? Entonces, pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hombre justo, entremos en tu silencio, sigamos tu ejemplo en un mundo que grita por la paz y la justicia. Ruega por nosotros, San José. Tal vez esa parte me pueden ayudar ustedes diciendo, ¿verdad? Esa parte que es como una letanía, que se ruega por nosotros. Dice, ruega por nosotros, San José. En tu silencio encontramos el impulso para rezar de tu fidelidad. Tomamos el riesgo para amar en el mundo por hambre y división, con el pueblo que busca la esperanza y unión. Hombre justo, entremos en tu silencio, sigamos tu ejemplo, que grita por la paz y la justicia. Ruega por nosotros, San José. Vamos a ver. Ruega
nosotros, San José. En tu silencio encontramos el coraje para hablar de tu fidelidad. Nos brota fortaleza para luchar en el mundo que sufre la violencia y la opresión, por el pueblo que busca la paz y compasión. Hombre justo, entrémonos en tu silencio, sigamos tu ejemplo, que grita de la paz y la justicia. Ruega por nosotros, San José. Por intercesión de San José, le pedimos al Señor que custodie, bendiga, acompañe nuestras familias. Y en este día que también quisiera que pidamos por el Papa Francisco en este viaje que esté realizando a Irak, para que el Señor lo acompañe y San José lo proteja también. Patriarca San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, creo que el canto nos ayuda justamente a marcar la dinámica del tema. Dice, entremos en tu silencio. No es solamente hablar del silencio de San José, sino saber entrar en él. Y creo que ese es el gran reto que tenemos entonces hoy en la meditación, pero también nosotros en la vida cotidiana. Si queremos tomar a San José como modelo también de vida, ¿cómo entrar? ¿Cómo saber entrar en el silencio de José? ¿A través de qué actitudes? ¿A través de qué forma? ¿Verdad? Pero antes de entrar, perdón la redundancia, en el tema, yo quisiera primero plantear esto, ¿verdad? Porque les decía que le ponía hoy al tema lectura o más bien estudio bíblico espiritual de la figura de San José. Y entonces, ¿por qué espiritual y unido a la Biblia? Bueno, es que tenemos que hacer una lectura espiritual de la Sagrada Escritura. Por supuesto que sí. Fíjense que la Sagrada Escritura, ¿verdad? Si nos acercamos al tema bíblico, nosotros no deberíamos quedarnos solamente con un elemento exegético y de estudio frío y académico nada más, sino que la Sagrada Escritura, por ser un libro que nos presenta a una persona que es Dios, debería hacernos entrar en consonancia con Él, en una relación con Él. O sea, la lectura bíblica tiene que ser necesariamente también una lectura espiritual. Y entonces, cuando nosotros hemos tratado en este curso de acercarnos a la figura de San José, no es solamente para buscar qué dice en la Biblia sobre San José, eso rápidamente lo tendríamos, sino para sacarnos las implicaciones espirituales, ¿verdad?, de él en nuestra vida. Las implicaciones espirituales, las consecuencias espirituales que puede tener San José justamente para nuestra vida espiritual. Entonces, lectura espiritual de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué es tan importante que la Sagrada Escritura, o por qué la Sagrada Escritura es importante para una vida interior? A ver, la vida interior nuestra es la vida que se va fraguando en el día a día, allí en nuestro corazón. Así como tenemos una vida exterior, ¿verdad?, dedicada al trabajo, a las cosas cotidianas, hay también en nosotros una vida interior. Y esa vida interior entonces tiene que estar marcada por el acercamiento a la Sagrada Escritura. Y es que dice León XIII, el Papa León XIII, nos decía que la Sagrada Escritura, vean cómo lo pone, es una armería, ¿verdad? O sea, un lugar de armas, lo pone así en esos términos, ¿verdad? Una armería donde tenemos todo género de armas, no solo para defender la iglesia y conocer a Cristo, sino también, dice el Papa,
para formar nuestra perfección espiritual. Ven qué importante. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, por ejemplo, para conocer a San José, lo que queremos hacer es llenarnos de armas, llenarnos de herramientas para nosotros entonces, dice el Papa, defender la iglesia, conocer a Cristo y avanzar en nuestra perfección espiritual. ¿Cuántas veces tal vez nosotros no defendemos la iglesia por no conocer la palabra de Dios, por no conocer la escritura, por no saber qué nos dice la Sagrada Escritura sobre los personajes? ¿Cuántas veces tal vez no podemos dar razón de Cristo por no acercarnos a la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces tal vez caemos en la mediocridad espiritual? Y esto sirve para el tiempo de la Cuaresma, porque tal vez no hemos profundizado, ¿verdad? En la Sagrada Escritura y en la palabra que constantemente el Señor nos dice a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es una armería. Y a veces nosotros estamos como muy sin armas para enfrentar el mundo, muy sin fuerzas para enfrentar la vida. Entonces, por eso nos dice el Papa que es una armería, ¿verdad? Y por eso es importante para la vida interior. Dos padres también aquí de la iglesia nos confirman esto, ¿verdad? De la importancia de la Sagrada Escritura para la vida interior, ¿verdad? Nos dice San Jerónimo, es que es desconocer las Escrituras, es desconocer a Cristo. Es una frase que conocemos mucho, pero aquí realmente vamos a ver, tomarla en serio, ¿verdad? Si yo desconozco la palabra, desconozco a Cristo, dice San Jerónimo. Y San Agustín nos dice, es que la Sagrada Escritura es una compañera, qué bonito esa expresión de San Agustín, una compañera que Dios nos da para nuestro camino. Y dice San Agustín, es la carta que Dios nos envió desde nuestra patria. ¿Cuál es nuestra patria? No es esta, la de este mundo, nuestra patria es el cielo. Es una carta que nos envió desde la patria para enseñarnos a vivir bien nuestra peregrinación. Entonces, si León XIII nos dice que es una armería, entonces vea como nos dice San Agustín, es una carta para poder nosotros pasar este mundo, peregrinar sobre este mundo y llegar a nuestra verdadera patria, que es el cielo, ¿verdad? Nos dice San Agustín también hablándonos de esto de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y de la importancia que debe tener. Ahora, ¿será entonces que la Sagrada Escritura nos sirve para que nosotros crezcamos en vida interior? Basta recordar que hay muchos maestros de vida interior, cuando decimos maestros de vida interior son los santos, que se inspiraron en la Sagrada Escritura. Se inspiraron en la Sagrada Escritura. Y algunos ejemplos los damos aquí. Por ejemplo, San Antonio Abad. Él dice, movido por las palabras, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes. Pues San Antonio justamente fue movido por esas palabras del Evangelio para tomar con radicalidad la opción que hizo, ¿verdad? Y convertirse en uno de los padres del monacato también en el mundo, ¿verdad? San Benito también, ¿qué dice? San Benito escribe una regla, ¿verdad? También para los monjes, ¿verdad? Pero dice San Benito en la regla que escribió, la escritura es la norma rectísima para la vida del hombre. Es decir, yo les voy a escribir unas normas para guiarnos como comunidad, pero si queremos unas normas así para crecer, en la Sagrada Escritura están, ¿verdad? Dice San Benito. San Francisco de Asís, ¿qué dice? O más bien, después de escuchar también las escrituras que hablaban sobre dejarlo todo, San Francisco de Asís dice, esto quiero, esto pido, esto ansío de todo corazón. Él encontró en la Sagrada Escritura la respuesta que andaba buscando para tomar la opción de vida. Santa Clara también, Santa Clara, pues también, ¿verdad? Escribe una regla, ¿verdad? Para llevar adelante su vida con las hermanas, pero dice, la forma de vida de la orden de las hermanas es esta, observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y finalmente Santa Teresa de Jesús va a recurrir muchas veces a las imágenes bíblicas para explicar su experiencia mística. Y por supuesto, ella es también alguien que se va a acercar constantemente a la palabra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si los grandes maestros de espiritualidad se acercaron a la palabra de Dios para tomar de allí fuerzas, ¿verdad? Y crecer espiritualmente, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros también? ¿Verdad? Y digo esto también para el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo en el que tenemos que dejar mucho que entre esas palabras del Salmo. Si hoy escuchan su voz,
no endurezcan el corazón. Es como la gran llamada del tiempo de la Cuaresma, para que nosotros desde la misma palabra vayamos dando el cambio que el Señor nos pide. A ver, los maestros de vida interior se inspiraron en la Sagrada Escritura para crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros durante estas noches? Bueno, pues ojalá que sea que acercándonos a la Sagrada Escritura y particularmente a la vida de José, no solamente conozcamos de él por curiosidad, sino que conozcamos para crecer en nuestra vida interior, ¿verdad? En esa vida que es tan importante cultivarla, que no podemos dejar que pase como si nada, ¿no? Es la vida que realmente nos va a hacer caminar sobre este mundo en los momentos de dificultad, en todo momento. Pero tiene que haber una vida interior en nosotros. Una vida que empieza ¿cuándo? Desde el bautismo. Desde ahí empezó nuestra vida interior, porque es una vida desde el bautismo animada al Espíritu Santo. Pero a ver, no solamente hay maestros de vida interior que se inspiraron en la Sagrada Escritura, ya los dijimos, San Antonio, San Francisco, todos los que acabamos de mencionar, sino que hay maestros de vida interior en la misma Sagrada Escritura. O sea, no son los santos que ya tuvieron la Sagrada Escritura en sus manos, sino los santos que encontramos en la misma Sagrada Escritura. Esos que nos ayudan a decir y a ver que se puede crecer espiritualmente. ¿Cuál es el maestro de vida interior por excelencia? Encontramos en la Sagrada Escritura a aquel que llaman los discípulos rabí, maestros, lo traducen maestro, pero rabí significa inclusive mi mayor, o sea, aquel que está por encima de mí y que me guía. Pues el maestro fundamental de vida interior en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, es Jesús. Pero también podemos entonces agregar a la Santísima Virgen María todo lo que ella nos puede ayudar para nuestra vida interior. Ella también hizo una vida interior y por supuesto que en el curso que estamos llevando tendríamos que decir que uno de los maestros de vida interior más fuertes en la Sagrada Escritura es San José. ¿Cuánto aprender de San José para crecer nosotros interiormente? Sobre todo por eso, porque él en realidad no dice palabras, sino que es una vida por dentro la que lleva. Y entonces aquí se aplica lo que Jesús dice en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se sabe, cómo se distingue, verdad, cuando un árbol es bueno o malo? Por sus frutos. Porque tal vez de lejos no se sepa, pero los frutos son los que nos permiten decir qué tipo de vida interior tiene ese árbol. Ay, la vida interior de San José es profunda, es realmente magistral, para utilizar la palabra maestro, ¿verdad? Magistral, enseña mucho. Y ojalá que nosotros entonces, pues sigamos profundizando, así como hemos tenido este acercamiento con este cursito, ¿verdad? Este pequeño curso, que podamos seguir acercándonos a él para aprender mucho de él, de San José, como el Papa nos lo promueve durante este año. Entonces sí, entremos ahora sí en materia. El silencio de San José en los relatos de la infancia. Perdón por la introducción, lo que quería decir es que el tema al que nos vamos a acercar hoy es un tema que tiene que ver con la vida interior. No solamente con el asunto de dónde están o no las palabras de José, sino qué fue lo que José cultivó por dentro. El silencio de San José en los relatos de la infancia. Vamos a ver, el mundo en el cual nosotros vivimos, la verdad es que mide el éxito por el ruido que haga, ¿sí o no? Cuanto más ruido se haga, más fama tiene una persona, más hablan de él, ¿verdad? Más presume de sus logros, y si además tiene palabras convincentes, más atrae. El mundo hoy día se deja guiar mucho por el ruido, ¿verdad? Y es eso como lo que hace muchas veces crecer, ¿verdad? A nivel de mundo, ¿verdad? Pero el ejemplo de San José es totalmente opuesto a esos criterios del mundo. Ya se ha dicho, ¿verdad?, que en los evangelios de la infancia no se pone ni una sola palabra en los labios de José, nada. Se trata más bien de sus acciones, lo que habla, lo que nos dice, ¿verdad?, cómo era él por dentro. Las actitudes internas en San José es lo que marca, ¿verdad?, la diferencia.
Entonces, frente a la propuesta del mundo que nosotros vemos, San José constituye toda una escuela de espiritualidad, así como San Benito, así como San Francisco, Santa Clara, los carmelitas, una escuela de espiritualidad. Podríamos decir que en San José hay toda una escuela de espiritualidad cristiana. Y vale la pena entonces que nosotros podamos repasar su ejemplo. Pero es interesante, además de esto, quisiera agregar este tema hoy también, que tratamos incluso en el primer encuentro, pero un poquito más hoy. Es interesante descubrir que dicho silencio de San José, o sea, que no apareciera nada en Mateo y en Lucas con respecto a sus palabras, ese silencio se intentó llenar de alguna forma en la historia con algunos escritos más tardíos, ¿verdad? Y que no se consideran necesariamente inspirados ni canónicos. Eso justamente es lo que se llaman los evangelios o escritos apócrifos, ¿verdad? Los evangelios o escritos apócrifos. Entonces, lo que no apareció de José en los relatos de la infancia, que son inspirados, que nosotros teníamos en la Biblia, se trató de llenar en otros relatos. Y en esos relatos, ¿verdad? Entonces aparecen algunas cosas. A esos relatos les llamamos los evangelios apócrifos. Vamos a ver primero, ¿qué son y en qué se diferencian esos evangelios o escritos apócrifos con los evangelios canónicos? Cuando decimos canónicos son los que están en la Biblia, ¿verdad? Los cuatro que tenemos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios canónicos. Los que están fuera de eso son los apócrifos. Primero esto sobre el término. El término apócrifo viene del griego de la preposición apó, que significa lejos, y crufos, que significa oculto, ¿verdad? Entonces el latín formó la palabra también apócrifus, ¿verdad? Que originalmente significaba ocultar lejos, ¿verdad? Si nosotros unimos las dos palabras, significaría eso, ocultar lejos. Y que luego entonces fue derivando en oculto, oscuro, y que ha sido entonces utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados en contextos judíos o cristianos. Pero vieron que el término no nos ayuda tanto para decir lo que son los evangelios apócrifos. Primero porque no tienen nada de oculto y no tienen nada de lejos. Si ustedes quieren conseguir los evangelios apócrifos, pueden perfectamente ir a una librería y comprarlos. Existen, ¿verdad? Hay una colección de la VAC, ¿verdad? Donde están todos los evangelios apócrifos que son de varios momentos de la vida de Jesús, de su infancia, de su vida pública, de momento de la pasión, de la resurrección y otros escritos apócrifos que hay demás, ¿verdad? Entonces, existen, están, ¿verdad? Están impresos, pero además nada de que están ocultos. Muchos dicen, la iglesia está ocultando cosas sobre el evangelio, ¿verdad? En otros escritos y no nos los dan a conocer. Mentira. Todo lo que sale o ha salido, ¿verdad? Al respecto está impreso y se puede leer. No hay nada oculto ni hay nada lejos, ¿verdad? Entonces el término tal vez no nos ayude mucho, pero en esos evangelios se trató de poner alguna cosa también, no solo sobre Jesús y María, sino también sobre José. Ahora, estos evangelios apócrifos, la iglesia no los considera inspirados, no los considera inspirados. Cuando decimos que no están inspirados, ¿verdad? Es que entonces no se considera que el autor fue movido por el Espíritu Santo para escribirlo, sino que lo escribió de su intención nada más. Tal vez no con mala intención, simplemente pues no fue inspirado por el Espíritu Santo. Además, no reflejan la fe de la comunidad cristiana, ni tampoco aportan nada a la misma. Es que este es el tema, o sea, cuando la iglesia cuando dice este evangelio sí, este evangelio no, es que el evangelio, hermanos, primero fue escuchado y vivido y luego fue puesto por escrito. O sea, cuando llegó un escrito a la comunidad cristiana, lo que hacía la comunidad cristiana era decirlo, bueno, esto realmente refleja lo que nosotros ya creemos y lo que nosotros ya vivimos. Si lo refleja, entonces es inspirado. Pero si no lo refleja y si dice cosas que puede ser que sean interesantes, pero que no son tan trascendentales para nuestra fe, entonces no lo son. No reflejan la fe de la comunidad cristiana tampoco, ¿verdad? Este fue un criterio que se utilizó para también definirnos. Eh,
Y no, perdón, aquí me faltó un no. Pongan ahí ese no, porque si no estamos diciendo todo lo contrario. No entraron en el canon, es decir, en la lista oficial de los libros considerados por la iglesia. El canon, que es la lista, ¿verdad? Que son 73 libros, ¿verdad? 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, son los libros que forman la lista, ¿verdad? El canon de la Sagrada Escritura. Esos evangelios apócrifos no entraron allí, ¿verdad? Entonces no se consideraron inspirados. Y muchos de esos escritos, además, nos hacen un cierto enredo porque supuestamente llevan autoría de los apóstoles o figuras reconocidas. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago. Entonces ese evangelio lo escribió el apóstol Santiago, no precisamente. Eso era un fenómeno que en aquel momento se llamaba pseudoepigrafía. ¿Qué significaba eso? Se le daba la autoría a un escrito que yo tal vez escribía, pero claro, como no me van a hacer caso a mí, digo que es de un apóstol. Y entonces ya cobraba importancia el escrito y tal vez muchos entonces lo iban a aceptar. Esos son entonces los evangelios apócrifos, ¿verdad? Estas son las características. Dentro de estos evangelios, como les digo, hay muchos, ¿verdad? Como que van narrando algunas cosas. Nada más les menciono aquí algunos, ¿verdad? Por ejemplo, evangelios que hablan de la Navidad, de la Natividad. Tenemos el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo. Ven, ya aquí se les dice pseudo Mateo. Pseudo en el sentido de segundo Mateo, no es el Mateo del evangelio, sino otro Mateo al que se le trató de poner con ese nombre. El evangelio de la Natividad de María. Extractos se llama del Liber de Infancia Salvatoris, que se encuentra algún manuscrito en el Museo Británico. El evangelio secreto de la Virgen María, pero igual, o sea, no tienen nada de secreto, se pueden leer, ¿verdad? Se pueden acceder, y otros apócrifos también. Y evangelios de la infancia, tenemos el evangelio de la infancia de Tomás, el evangelio árabe de la infancia, la historia de José el carpintero y el evangelio armenio de la infancia. Y también el libro de infancia de Salvatoris, igual, ¿verdad? También que habla de la infancia de Jesús. Este está, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de París, ¿verdad? Nada más para que vean que están expuestos, ¿verdad? Cuando digo que están, es que el manuscrito, si no el original, por lo menos el más antiguo, está en esa biblioteca. Ya en los que no hay manuscritos, ¿verdad? Como originales, entonces lo que se tienen son copias, al igual que de los evangelios canónicos, pasa lo mismo. Entonces marqué aquí con rojo el protoevangelio de Santiago y la historia de José el carpintero, porque en estos dos evangelios hay noticias sobre San José. Les dije, ¿verdad? Lo que no dicen los evangelios de la infancia, se trató de llenar ese silencio de José en otros evangelios, en otros escritos. Se trató de poner por allí entonces otras cosas y otras noticias sobre San José. Entonces hay algunas cosas que están en el protoevangelio de Santiago y otras están en la historia de José el Carpintero. El otro día me preguntaban que de dónde sale que tal vez algunos lo pinten un poquito viejito a San José. Bueno, pasa o viene de estos evangelios, ¿verdad? Justamente. Allí la descripción es de un José un poco más mayor, ¿verdad? Muy maduro. Y entonces, claro, por ahí viene, por tradición, de pintarlo así, pero no podemos nosotros decirlo desde los evangelios canónicos. No podemos decirlo de ninguna forma, ni de la edad, ni absolutamente nada. Entonces, el Evangelio de Santiago está escrito probablemente hacia el año 150, ¿verdad? Y está centrado en la infancia de María y en el nacimiento de Jesús, pero entonces dice cosas de José también. Ya vamos a ver alguna cosa. Y la historia de José el Carpintero, este otro escrito, es una compilación también en torno a María y a la Sagrada Familia, compuesta probablemente en el Egipto bizantino a finales del siglo VI o principios del VII. Imagínense, ya ese es un escrito que con respecto a los evangelios ya es muchos años después. Entonces definitivamente no se puede considerar ni inspirado ni canónico, ya es mucho tiempo después, ¿verdad?, que está el escrito con la idea de llenar entonces ciertos vacíos. Ahora, no hay una mala intención en el fondo de estos evangelios. La idea tal vez fue buena, pero no tanto como para nosotros creerlo así de forma clara, ¿verdad? Como lo hacemos con los evangelios. No podemos como apegarnos a lo que dicen los evangelios. Nos dicen tradiciones bonitas, ¿sí? Nos dan algunas ideas,
pero no podemos como apegarnos a lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, nada más como para darles un ejemplo, el protoevangelio de Santiago. Vean qué bonito lo que habla de que María vivió en el templo, ¿verdad? Durante algún tiempo, eso inclusive en algunas películas se habla y se presenta, viene de este evangelio, y de qué pasó cuando ya se hizo grande, y entonces cómo resolvieron eso los sacerdotes, ¿verdad? Entonces lo leemos para que tengan ustedes una idea. Dice, se criaba María en el templo del Señor como si fuera una paloma y recibía el sustento de la mano de un ángel. Vean qué bonito, hasta bonito suena, ¿verdad? Pero a ver, pensemos nada más que puede aportarnos esto a nuestra fe. Cuando tuvo 12 años, deliberaron los sacerdotes y dijeron, he aquí que María ha cumplido 12 años en el templo del Señor. ¿Qué haremos con ella para que no se mancille el santuario del Señor nuestro Dios? Y dijeron al sumo sacerdote, tú estás en el altar del Señor, entra en el santuario y ruega por ella y haremos lo que te revele el Señor. El sumo sacerdote cogió el pectoral con las 12 campanillas y se dirigió al Sancta Sanctorum, que era el lugar más sagrado del templo, y rogó por ella. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y le dijo, Zacarías, Zacarías, sal y convoca a los viudos del pueblo, que traigan cada uno su cayado, y a quien el Señor señale, ese será su esposo. Salieron los heraldos por todo el territorio de Judea y resonaron las trompetas del Señor y pronto concurrieron todos. San José arrojó su hacha y se apresuró a reunirse con ellos, y después de estar todos reunidos, cogieron los callados y fueron al sumo sacerdote. Este cogió los callados de todos, entró en el templo y oró. Después de haber terminado la oración, tomó los callados, salió y se los entregó, y ninguna señal apareció en ellos. Pero cuando José cogió el último callado, he aquí que una paloma salió de éste y voló a la cabeza de San José. Y dijo el sacerdote a San José, tú estás destinado por la suerte para tomar bajo tu protección a la Virgen del Señor. Y San José contestó y dijo, tengo hijos, soy un hombre viejo, ella en cambio es joven, tengo miedo de parecer ridículo ante los hijos de Israel. Aquí la idea es que San José, cuando dice que tengo hijos, es que ya estaba viudo, ¿verdad? En ese momento. Y dijo el sacerdote a San José, teme al Señor tu Dios y recuerda lo que hizo con Datán, Abirón y Coré, cómo abrió la tierra y fueron tragados por ella por su oposición. Y teme ahora a Dios, José, no vaya a ocurrir algo en tu casa. Y José temió y tomó bajo su protección. Y dijo a María, he aquí que te recibo del templo del Señor y te dejo ahora en mi casa. Y me voy a hacer mis trabajos y después vendré otra vez a donde ti. El Señor tendrá cuidado de ti mientras tanto. Bien, es la historia entonces de cómo se dio el encuentro entre María y José, ella cuando tenía 12 años y José ya siendo entonces un adulto muy ya más grande, ¿verdad? Eso lo dice el protoevangelio de Santiago. Y vean qué dice la historia de José el carpintero, que es el otro apócrifo, ¿verdad? Del que hablamos. Vean qué habla aquí. Está hablando de José, ¿verdad? Pasaron los años y envejeció. Sin embargo, no padecía ninguna enfermedad. Conservaba la luz de sus ojos y no perdió ni un diente de su boca. Dichoso, ¿verdad? Imagínense. También conservó siempre la vitalidad de su espíritu. Trabajaba como un joven en la plenitud de su vigor y sus miembros estaban sanos. Vivió durante 111 años. Yo me senté a sus pies y le contemplaba. De aquí para abajo, ¿verdad? Es muy interesante porque el que habla supuestamente es Jesús. Muy bonito, ¿verdad? Según el autor, la muerte de José se habría dado el 26 de abril y toda la cosa nos dice hasta la fecha, ¿verdad? Entonces dice Jesús de aquí para abajo, yo me senté a sus pies y le contemplaba. Tuve sus manos entre las mías durante toda una hora. Dirigió hacia mí su rostro y me indicó que no le abandonara. Acto seguido, puse mi mano sobre su pecho y me di cuenta de que su alma iba enseguida a dejar su morada. Vinieron entonces Miguel y Gabriel, recibieron el alma de mi padre José y la cubrieron de luminosos vestidos. Le cerré los ojos con mis propias manos y cerré su boca. Y dije a José,
No te invadirá ningún olor a cadáver, ni saldrá de tu cuerpo gusano alguno. Nada de tu cuerpo se corromperá, Padre mío, sino que permanecerá íntegro e incorruptible hasta el ágape milenario. Dice el autor por ahí, lindísimas las dos historias, pero no nos aportan datos directos a la fe. Muy bonitas, ¿verdad? Y muy, muy hermosas. ¿Y por qué no pensarlo, verdad? De que pudieron ser así. Pero estrictamente hablando, no nos aportan datos para nuestra fe. Nosotros podemos entonces sacar conclusiones sobre la figura de José únicamente a partir de lo que encontramos en los evangelios de la infancia. Y los evangelios de la infancia solamente lo tienen Mateo y Lucas. Esos otros relatos son relatos apócrifos, o sea, no inspirados y no canónicos. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la diferencia y el deseo que tuvieron estos evangelios de llenar el vacío, ¿verdad? Que tal vez se presentaba en los evangelios de la infancia. Entonces, ¿qué nos dicen los evangelios de la infancia sobre San José? Pues ya lo hemos repasado, pero nada más como para señalarlo así, que fue un humilde carpintero, que estaba desposado con María, eso está claro, nos lo dice Mateo y nos lo dice Lucas, ¿verdad? El desposorio, ya dijimos la semana anterior que el desposorio era el primer momento del matrimonio judío. Nos dice que era un hombre justo, y ya dijimos que la justicia en la Sagrada Escritura tenía que ver con que cumplía la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, también nos dice lo mismo Lucas 2, que cumplió la voluntad de Dios manifestada en la ley, ¿verdad? La Torá, eso era José muy, pero muy observador, y que cumplió lo que Dios le pidió mediante los sueños. Eso es lo que nos dicen los evangelios de la infancia sobre San José. No nos dicen sobre su edad, no nos dicen en qué momento fue que se desposó con María, no nos dice cuándo murió, no nos dicen a qué edad. No podemos directamente inferir eso de los evangelios canónicos. Los evangelios apócrifos son los que nos dan como esos datos, ¿verdad? Y a partir de ellos habrán pintado algunos artistas de repente los retratos y demás. Pero entonces tengamos eso justamente en cuenta. Entonces, frente a la leyenda de José presente en los evangelios apócrifos, hay un silencio respetuoso presente en los evangelios canónicos. ¿Con qué nos quedamos? No nos podemos quedar con la leyenda, tenemos que quedarnos más bien con el silencio respetuoso. Porque ese silencio respetuoso de José, ya lo decíamos desde el principio, se trata de una escuela de espiritualidad, una escuela de vida interior, ¿verdad? Algo que nos permite descubrir la interioridad de José, ¿verdad? Lo que estaba por dentro en él. Y creo que esto puede ser mucho más edificante y mucho más, vamos a ver, aleccionador para nuestra vida que datos, ¿verdad? Basados en leyendas, interesantes y bonitos, pero esto otro, o sea, lo que San José vivió y cómo vivió su cercanía con Jesús y con María, eso sí que nos puede a nosotros confrontar. Eso sí que nos puede a nosotros como hacer poner. Eso sí que nos puede hacernos interrogar. ¿Y mi vida cómo es? ¿Se parece a la de José? ¿Verdad? ¿Se parece a la de José? Aquí entonces está como lo que podríamos decir. Lo que encontramos en los evangelios sobre San José es una verdadera escuela de espiritualidad en cuanto al tema del silencio. Y en cuanto al tema del silencio, podríamos entonces hablar de un silencio de José en tres sentidos. En primer lugar, el silencio en cuanto a su vida. El silencio en cuanto a su vida. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, a que no encontramos en los evangelios muchas cosas que quisiéramos saber sobre José. Y la razón es muy sencilla. La razón es que el centro de los evangelios es la persona de Jesús. Todos los demás, ¿verdad? Personajes están en torno a él, inclusive la Virgen María, ¿verdad? Entonces, el centro de los evangelios es la persona de Jesús. Los datos que nos dan los evangelios sobre San José son escasos, pero suficientes. Pero hay un silencio en cuanto a su vida, ¿verdad? Que ya dijimos, trataron de llenar los otros evangelios apócrifos. Sabemos, por ejemplo, qué cosas desde los evangelios. Sabemos sobre su patria.
o sea, sobre el lugar donde vivía, que fue Nazaret, o que también Belén, lugar donde habrían vivido sus antepasados. Por eso es que tiene que ir a empadronarse con Jesús, ¿verdad? Bueno, más bien antes de que María dé a luz a Jesús, a Belén, y por eso nace allí, ¿verdad? Belén entonces también en la tierra de David, y esto está muy ligado, ya dijimos, a la cuestión de la promesa mesiánica. Entonces, muy interesante que el lugar de José sea Nazaret y Belén esté unido a eso, ¿verdad? En cuanto a su edad, poco sabemos, ¿verdad? No se sabe con exactitud, ya dijimos. Hay algunos que lo prefieren ver como un adulto, pero fíjense que un adulto en tiempos de Jesús era alguien de 40 o 50 años. O sea, ya un adulto, digo yo, ya mayor, porque en ese momento la esperanza de vida no es tan alta como ahora. Entonces, muy probablemente alguien ya de 50 años ya era una persona mayor, ¿verdad? Eh, Otros autores lo prefieren ver más joven, de 19 años. Tal vez podríamos como tratar de ubicarlo a la mitad, como a los 25 años, ¿verdad? Una edad por allí, pero no podemos deducir eso de los evangelios, ¿verdad? Si era carpintero, fíjense que tampoco se puede afirmar con exactitud como nosotros entendemos la palabra carpintero, porque la palabra que se utiliza para hablar de carpintero en griego, ¿verdad? Tecnon, es una palabra que también significa artesano. Entonces, eh, probablemente cuando se habla ahí de José como carpintero y la palabra que se utiliza allí, al rato es que es más bien un artesano en el sentido de una persona que hace de todo y no necesariamente solo con el tema de la madera. Primero porque la madera era escasa y segundo porque era muy cara. Entonces no todas las personas tenían acceso tal vez a los trabajos en madera, ¿verdad? No significa que José no lo hiciera. Las casas no eran exactamente de madera, sino que era más bien una cuestión más como de barro, ¿verdad? La puerta sí era de madera, y cuando no había puerta lo que ponían era una especie como de tela, ¿verdad? Una cuestión así. Esas eran las casas en tiempos de Jesús, ¿verdad? Diferentes. No es unas casitas de madera así como nosotros las podríamos pensar. Entonces, hasta eso, ¿verdad? La palabra carpintero habría que entenderla más en un sentido amplio, ¿verdad? Como un artesano. Y lo que sí sabemos es que es descendiente de David y que se le conoce como el padre de Jesús. O mejor aún, que a Jesús se le conoce como el hijo de José. Y ese sí es un dato muy, pero muy importante en el Evangelio. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Lucas 4:22, lo tiene Juan 6:42, lo tiene Mateo 13:55, lo tiene Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿Qué le estoy diciendo? Esa noticia de que Jesús es el hijo de José nos la dan los 4 evangelios. Entonces, qué bonito, porque vean que lo que estamos diciendo es que lo que conocemos de José es José en relación con Jesús, ¿verdad? A José se le conoce por Jesús, en relación a Jesús. Qué bonito que nos conocieran a nosotros también así en la vida, ¿verdad? Fulano, el discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús, ¿verdad? El que trató de hacer y vivir en esta tierra como Jesús. Qué bonito que nos relacionaran a nosotros así. A José se le conoce en el evangelio así, ¿verdad? Jesús es el hijo de José, por lo tanto, también entonces le conocía a José como el padre de Jesús. Y esto enseña que para ser parte también de la historia de la salvación, nuestro nombre no necesariamente tiene que aparecer en una placa. Y si aparece, como les digo, ojalá que sea en relación con Jesús. Esta es la mejor identificación para un ser humano y por supuesto para un cristiano, ¿verdad? En relación con Jesús. Entonces, el primer silencio del que hablamos, ¿verdad? Con respecto a José en la palabra de Dios, es un silencio en cuanto a su vida. Un silencio en cuanto a su vida. El otro silencio del que podemos hablar de San José es un silencio de Dios en su vida. No solamente el silencio en cuanto a su vida, en los datos, sino el silencio de Dios. Y esto es realmente fuerte y muy interesante, ¿verdad? Porque no solamente José hace silencio,
sino que los evangelios nos muestran que de frente a él, Dios también muchas veces hizo silencio. ¿A qué nos referimos? En los momentos claves, ¿verdad? Cuando José pasa los momentos de dificultad más fuertes, diríamos, por ejemplo, cuando obviamente se da cuenta de que María va a tener un hijo, él vive ahí un silencio de Dios, antes de los sueños. Y después, cuando Jesús se pierde, ¿verdad? Que van de regreso a Nazaret y se pierde, hay un silencio de Dios también ahí en la vida de José, ¿verdad? Algunos autores llaman justamente a este silencio de José la noche oscura de José. Es el silencio de Dios en la vida de José. ¿Cuántos de nosotros tal vez en muchas situaciones de nuestra vida pasamos por esto? Por momentos en que sentimos que todavía no hay una respuesta clara de Dios, que estamos pasando por un momento de dificultad, por un momento difícil, pero Dios no nos dice con claridad o no sentimos con claridad cuál es la voluntad de Dios. Es que eso no lo tenemos que tener así como inmediato. A veces esos silencios por los que pasamos pueden ser hasta pedagógicos, pero hay silencio en nuestra vida. Martín Descalzo, ¿se acuerdan que lo mencionamos la semana anterior también? Explica esta situación en José y en nuestra propia vida con esas palabras. Dice José Luis Martín Descalzo: nos volvemos entonces a Dios y nos encontramos con un muro de silencio. ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué se calla? ¿Por qué nos niega la explicación a que tenemos derecho? ¿Hemos dedicado a Él lo mejor de nuestra vida? ¿Creemos tener la conciencia tranquila? Mereceríamos una respuesta, pero Él permanece callado, horas y horas, días y días. Pues ese silencio al que nosotros nos enfrentamos, sin lugar a dudas también, José se enfrentó. Es el silencio, repito, del que vive cuando se da cuenta del estado de María, y resulta que ese silencio de Dios también puede ser que se uniera al silencio de María, ya que los evangelios no indican que ella le hubiera comentado inmediatamente la situación. Es muy interesante, ¿verdad? O sea, hay un silencio también probablemente de María. Entonces, imagínense la mente de José, las miles de preguntas que se pudo haber hecho, ¿verdad? En su interior. ¿Cómo habría ocurrido aquel acontecimiento? Que María, con quien estoy desposado, esté encinta. Algunos señalan, por ejemplo, que tal vez pensó que en el viaje donde su prima Isabel, ¿verdad? Donde su pariente Isabel, ahí en Carem, eh, que era un viaje más de 100 kilómetros, ¿verdad? Yo siempre creo que es como más o menos como de Cartago a Guanacaste. Ese viaje fue el que hizo María desde Nazaret hasta Ain Karem, ¿verdad? Así. Eh, Tal vez pensó que en ese viaje alguien la habría violentado, ¿verdad? O la otra gran pregunta tal vez que se haría José es cómo debería actuar él desde la justicia de Dios. Porque si era un hombre justo y observador de la ley, ¿qué hago, verdad? Abandonarla en secreto parecía la decisión que había tomado con mayor fuerza. Y mientras tanto, ¿qué pasaba? Pues Dios estaba callado, ¿verdad? Dejaba que José pasara por esa noche oscura, quizás para que se fortaleciera su fe. Ojo, hermanos, hay muchos ejemplos en los salmos. En la misma historia de Job, por ejemplo, si nos hemos acercado a la historia de Job o en los evangelios, donde parece que Dios calla o no actúa. ¿Se acuerdan cuando estaba dormido también sobre la barca en el momento de la tempestad, que parece que Dios no actúa, ¿verdad? ¿Y para qué no actúa o para qué se queda callado parece unos segundos o instantes? Para que surja en nosotros la confianza absoluta en Él. El silencio de Dios tiene que provocar que nosotros confiemos en Él, nos abandonemos en Él, seamos entonces capaces de abandonarnos en Él. Se podría decir, y lo dije al principio, que es un silencio pedagógico. Los que son educadores, ¿verdad? Entienden bien el término, o sea, es un silencio que enseña, un silencio que tiene un objetivo, que no es simplemente por ingratitud de Dios, sino que tiene un objetivo en nuestra vida, un silencio pedagógico, ¿verdad? Que después va a tener una respuesta.
Por supuesto que sí. Y José lo vive de parte de Dios y de parte de María, de parte de María. Este silencio de José va entonces a tener un, una, una respuesta de parte de Dios y de María. De nuevo, José Luis Martín del Descalzo nos habla aquí de la escena en donde los dos probablemente estaban esperando que Dios hablara, tanto María como José. Dice él, y los dos callaban y esperaban sumergidos en este desgarrador silencio de Dios. Su noble pureza hacía más hondas sus angustias. Seres abiertos a lo sobrenatural aceptaban esto de ser llevados de la mano por el Eterno. Pero este caminar a ciegas, este verse él obligado a pensar lo que no quería pensar, este ver ella que Dios inundaba su alma para abandonarla después a su suerte. Difícilmente ha habido en historia dolor más agudo y penetrante que el de estos dos muchachos sintieron entonces. Y no poder consultarle a nadie, no poder desahogarse con nadie, callaban y esperaban. El silencio de Dios no sería eterno. Ya sabemos bien cómo termina la escena, ¿verdad? Ese silencio que José experimenta de Dios, entonces es eh, respondido a través de los sueños, donde Dios le va indicando cómo son las cosas, primero le resuelve el dilema y después le va indicando los pasos que tiene que dar. Entonces, primer silencio, el silencio en cuanto a su vida. Segundo silencio, el silencio de Dios en su vida, un silencio que José experimenta también. Y el tercer silencio del que podemos hablar es el silencio ya de Él, el silencio como una actitud ante el plan de Dios. Este sí es el silencio de José, ¿verdad? Porque el primero es el de los relatos de los evangelios. Los evangelistas no quisieron poner nada más sobre José. El segundo es el de Dios, el silencio de Dios. Y el tercero sí es el silencio de Dios, el silencio de José, ya como actitud ante el plan de Dios. No solo entonces los silencios de los que hemos hablado, sino este otro de José propiamente. ¿Qué surgió de este silencio? Vamos a ver, cuando se hace silencio, surgen cosas importantes. Si el silencio es un silencio que se medita, un silencio que nos lleva a la reflexión, de ahí surgen cosas muy importantes. ¿Qué se piensa en San José de su silencio? ¿Qué es lo que podríamos entonces inferir? Ya que se acuerdan, por su fruto los conoceréis. Tal vez no se conocían mucho sus palabras, pero los frutos de José son los que hacen que nosotros conozcamos qué vida interior tenía José. Para poder nosotros entonces responder a esto, vamos a utilizar unas expresiones del Papa Francisco. Y con eso nos acercamos a la cartita tan bonita que nos regaló, Patris Corde. ¿Qué surgió del silencio de José? ¿Qué surgió del silencio de José? Entonces utilicemos las mismas expresiones del Papa Francisco. Lo primero que surgió, vamos a decirlo así, es ternura. Es un tema que al Papa le encanta tratar, ¿verdad? Lo llama en la carta Padre en la ternura. Bueno, del silencio de José surgió ternura. Quizás no fueron para Jesús tan importantes las palabras de José al principio como sus gestos, y entre ellos los gestos de un padre. ¿Necesitaba Jesús sentir el calor de una madre en esta tierra? Por supuesto, por eso Dios le dio a María. ¿Necesitaba Jesús sentir el calor de un padre en esta tierra? Por supuesto, y por eso le dio a José. Aquí está la ternura entonces de José. Jesús necesitaba también sentir el abrazo del Padre Dios a través de un Padre terreno. El Padre Dios se hace presente en la vida de Jesús a través de un Padre terreno, y ese Padre es José. Por eso dice el Papa, estas son expresiones del Papa. Jesús vio la ternura de Dios en José. La ternura de Dios, Jesús la vio en José. Pero también el Papa apunta a que esta ternura la tuvo que experimentar José en su propia vida de parte de Dios. Sobre todo en la debilidad y en la limitación que él sentía como ser humano. Dios mío, me estás encomendando esta tarea tan grande, cuidar a tu hijo y a su madre. ¿Cómo voy a hacer esto si yo soy frágil, si yo soy un hombre débil? La ternura de Dios, ¿verdad?
es lo que le hace también experimentar de la elección que Dios tenía para con él. Dice el Papa Francisco, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. ¿Cuál era la fragilidad de José? Tal vez de sentir, por ejemplo, que la misión era muy grande, sentir él tal vez que no estaba listo, que la tarea le superaba, que sentía miedo tal vez. Por eso el ángel le dice, no temas. Esas son nuestras fragilidades. ¿Cómo se tocan nuestras fragilidades? Dice el Papa Francisco. A través de la ternura. A veces nosotros con nuestras fragilidades somos muy ingratos y las tocamos desde el juicio. Es que yo no sirvo para esto, es que esta situación que me está pasando, es que, y ahí nos empezamos, dice el Papa, a bajonear, ¿verdad? Somos muy injustos con nosotros mismos también, muchas veces. Y la mejor forma de abrazar las cosas débiles en nosotros es a través de la ternura de Dios. Esto lo dice el Papa Francisco y lo repite mucho no solo en esta carta, sino en muchas otras, ¿verdad? Las cosas frágiles en nosotros no las tenemos que tocar con juicio, sino con misericordia, en nosotros y en los demás, en nosotros y en los demás, ¿verdad? Muy bien, entonces, del silencio de José surgió ternura. Del silencio de José, por supuesto, surgió la gran obediencia, que ya nosotros vimos la semana anterior a través de los sueños. Y decíamos que la palabra obedecer, lo decíamos la vez pasada, procede del latín ab audire, que significa el que escucha, ¿verdad? Entonces, para que nosotros escuchemos, ¿qué se ocupa? En primer lugar, hacer silencio. Entonces, si José fue capaz de escuchar a Dios y obedecerlo, fue porque primero fue capaz de hacer silencio. Quien hace silencio es capaz de escuchar. Quien pasa haciendo mucho ruido en su vida, se le olvida la escucha y se le olvida la obediencia. José es capaz de entrar en esta dinámica en su vida, la dinámica de escuchar a Dios, la dinámica de escuchar la ley, la dinámica de seguir lo que Dios le estaba planteando en los sueños. Y gracias a eso, entonces se vuelve un hombre obediente, ¿verdad? Aunque tarde en su respuesta, Dios siempre va a hablar. Dios siempre va a hablar. Nosotros tenemos que estar atentos a escucharle. Pero eso surge cuando hacemos silencio. Del silencio de José surge la obediencia. ¿Qué más surge el padre? El Papa lo llama entonces padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida. Bueno, la primera indicación de Dios a José en los sueños fue: acoge a María en tu casa. Esa fue la primera indicación. Pero dicha acogida no se da por casualidad, sino porque José decide confiar y decide creer. Por eso dice el Papa, aquí está la primera frase que subrayo: la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Cuando decimos aquí vía, podemos cambiar el término por camino. La vida espiritual de José no nos muestra un camino que explica, sino un camino que acoge. Se refiere a que José, en lugar de buscar muchas explicaciones, o enojarse, o rebelarse, lo que José hace es asumir las circunstancias, acoger las cosas. Saben, a veces en nuestra vida es más sencillo hacer eso, acoger lo que está sucediendo, que tratar de explicarlo. A veces para explicaciones vienen otros momentos, pero a veces lo que nos toca nada más es acoger, recibir, ¿ok? Y después entonces de que nosotros recibamos, empezamos entonces tal vez ya a encontrarle sentido a las cosas. Pero para dar este paso de la acogida es necesario el silencio. De esta manera también podemos muchas veces reconciliarnos con nuestra historia. José tenía que reconciliarse con la historia que le estaba pasando, ¿verdad? Esto que le estaba sucediendo. ¿Cómo hago para reconciliarme después con esto, con todo lo que le pasó? Primero acojo, ¿verdad? Pero al decir que José
acoge en silencio, no significa tampoco que esta acogida de José sea una acogida resignada, como decir, es que no me queda de otra. No, no es solamente eso, porque uno puede decir, ve, sí, ni modo, esta prueba que como no la puedo resolver, la cojo y ya. No, no es solamente así. Dice el Papa Francisco, José no es un hombre que se resigna pasivamente. Atención a esa resignación pasiva, puede ser muy peligrosa en nuestra vida. No, dice, es un protagonista fuerte y valiente. La acogida es la manera en la cual se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal cual como es. Qué frase más bonita esta del Papa también, ¿verdad? Pero atención, o sea, la acogida que el Señor le pide a José, acoge a María como tu esposa, como tu mujer, y al niño también, ¿verdad? Es una acogida que lo invita a actuar, no solamente como a quedarse de brazos cruzados, pero para acoger es necesario el silencio, para ver qué es lo que Dios entonces nos está planteando. Y con el silencio y con la acogida viene este don que se llama fortaleza. Para acoger lo que nos presenta la vida tal cual es. ¿Cuántas veces entonces simplemente en la vida a nosotros nos toca recibir las situaciones que pasan? No las buscamos, no fue que dijimos esto sí, esto no, simplemente llegaron cosas. Y eso entonces nos toca acogerlo, ¿verdad? En el misterio, en el plan de Dios, en el silencio, y luego Dios nos va a ayudar a irlo entendiendo de una manera distinta. Este don de la fortaleza es muy importante para poder nosotros definitivamente caminar en los momentos de dificultad, ¿verdad? Y el Papa dice en esta parte, ¿verdad? De la acogida, es que lejos de nosotros el pensar que creer, o sea, que tener fe, significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. Quien quiere un cristianismo fácil, quien quiere un cristianismo sin pruebas, no va a poder vivirlo, porque el cristianismo tiene esas situaciones, ¿verdad? Entonces, no solamente tiene situaciones, sino que además de eso, nos plantea que nosotros no siempre vamos a encontrar soluciones fáciles. Para José entonces fue esto, ¿verdad? En el silencio ese que estaba viviendo, acoger, aunque no entendiera, no una vía que explica, sino una vía que coge, acoger, no pasivamente, sino tratando de dar respuesta a Dios, y acoger, no necesariamente encontrando la solución más fácil, sino dejando que Dios fuera indicándole el camino y poco a poco viviendo eso. Entonces, hasta aquí, ¿qué ha surgido del silencio de José? Ternura, dijimos, obediencia y acogida. ¿Qué más? ¿Qué más surge? Y lo estamos utilizando desde el Papa Francisco. Del silencio de José surge también la valentía creativa. Qué bonito esto, me parece muy aleccionador también, muy de enseñanza, la valentía creativa. Esto también es fruto del silencio de José y del mismo querer de Dios. La valentía creativa es la que surge cuando nosotros estamos pasando por dificultades. Sí, tengo dos caminos ante una dificultad. O me encierro, ¿verdad? Y no hago nada, o trato de ver cómo salgo adelante. Eso se llama valentía creativa. En palabras de hoy, le dicen resiliencia, ¿verdad? A ver cómo hago de los obstáculos una forma para salir adelante, ¿verdad? El Papa dice que tal vez leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos, ¿por qué fue que Dios no intervino más directamente? Herodes quería matar al niño, ¿por qué no intervino Dios enviando un ángel, ¿verdad? Ahí a liberarlo. ¿No era más fácil? Y dice el Papa, este, es que el medio que Dios utilizó para actuar fue San José. Y dice aquí la frase, Él es el verdadero milagro con el que Dios salva al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creativa de este hombre. Qué frase tan bonita también. El verdadero milagro por el que Dios salvó a Jesús y a María se llama San José. Él es el verdadero milagro. No intervino de forma extraordinaria, sino de forma ordinaria.
a través de un hombre sencillo que en su silencio entonces le hizo surgir, dice, una valentía creativa, una valentía creativa. Parece increíble pensar cómo Dios confía en nosotros, al igual que lo hace con San José. Hay que saber entonces transformar siempre los problemas en una oportunidad. Esa es una valentía creativa. Dice el Papa también, Dios confía en nosotros, en lo que podemos planear, en lo que podemos inventar, en lo que podemos encontrar. ¿Cuál es el problema a veces con esto? Que nosotros somos los primeros que no confiamos en nosotros mismos. Pero Dios sí confía en nosotros, como confió en José, como sabía que José no solamente le indicó vayas a Egipto, sino que sabía que José ahí en Egipto iba a tener entonces la forma, ¿verdad? La manera, la creatividad para salir adelante, para proteger a la familia, para buscar un trabajo, para darles de comer. Eso no lo hizo Dios, como dice el texto del apócrifo que leímos, ¿verdad? Mandando una paloma. No, no, no. Eso lo hizo de forma humana, en el sentido ordinario, y ahí el que tuvo que actuar fue San José, ¿verdad? Protegiendo a la Sagrada Familia en todo lo que necesitaba. Eh, Dios confía en nosotros, no pensemos que nos abandonó, está esperando, Dios está esperando siempre que echemos a andar nuestra creatividad, que nos preguntemos delante de tal o cual problema, ¿y yo qué haría? ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué paso tendría que dar? Sobre todo para que cuidemos lo más preciado de nuestra vida, la fe, los sacramentos, los hermanos, los pobres, la iglesia, la creación. Así como José cuidó a Jesús y a María, nosotros tenemos ahora nuevos encargos que cuidar. Todo eso lo tenemos que cuidar. ¿Con qué valentía creativa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tendríamos que ver de qué manera surge en nosotros esta valentía para cuidar aquello que Dios nos ha confiado. ¿Okay? La valentía creativa. Y por supuesto que surge del silencio de José. Vean que estamos uniendo entonces todo esto a actitudes interiores, ¿verdad? Y el Papa lo está planteando así entonces, digo yo, estos títulos que estamos aquí sacando, cómo fue padre José para Jesús, ¿verdad? Son actitudes interiores lo que hay en José, son cuestiones de vida interior, o sea, que surgen de su silencio interior. Por supuesto que de José también, de su silencio, surge el trabajo. Se trata de un trabajo que también es hecho en silencio, pero que es más que necesario para llevar adelante la labor que Dios le encomendó en el cuidado de la Sagrada Familia. ¿Cuántas lecciones de responsabilidad, de esfuerzo, de dedicación y de servicio y tantas otras lecciones habría recibido justamente Jesús viendo trabajar a su Padre en silencio? ¿Verdad? Es que cuántas cosas se reciben de ver, no solamente de que me digan, sino que yo vea. Bueno, en el trabajo silencioso de José, allí hubo un gran aprendizaje también para Jesús, ¿verdad? Hay una frase en el Evangelio de San Juan que yo siento que uno la podría aplicar perfectamente a José. Jesús la aplica al Padre Celestial, ¿verdad? Cuando están evidentemente siempre atacándolo y toda la cuestión, ¿verdad? Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, dice Jesús, mi Padre siempre trabaja y yo también. Es una frase, como les digo, que Jesús la está diciendo referida al Padre del cielo. Eh, pero bien podemos nosotros decir que esta frase Jesús también de alguna forma la plantea desde su experiencia terrena. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Por esta razón a San José se le relaciona como el patrono de los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Desde ese momento también el Papa le dio mucha importancia a San José, no solamente ya como lo había planteado el Papa Pío, como patrono de la Iglesia Universal, sino aquí como patrono de los trabajadores. Y con respecto a eso, el Papa dice, y la situación actual también de pandemia, dice el Papa en este último, penúltimo subtítulo en su carta,
La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID, debe ser un trabajo a revisar en nuestras prioridades. Imploremos a San José, obrero, trabajador, ¿verdad? Para que encontremos caminos que nos lleven a decir, ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Bueno, pues este último es como una motivación ahí del Papa también a que luchemos por ese elemento, ¿verdad? Que si Jesús vio entonces a su Padre trabajar, tanto a su Padre del cielo como a su Padre terreno, pues que nosotros también encontremos y digamos que la persona necesita el trabajo también para afirmar su dignidad. Es parte de la dignidad de una persona definitivamente en donde el trabajo. Y en la situación en la que estamos, debemos de pedirle a San José también que interceda por ese tema para nuestras vidas, para el mundo entero, para nuestra realidad, nuestras familias, etc. Pero este tema del trabajo, sin duda alguna también, es una actitud que surge desde el silencio de José, ¿verdad? Un trabajo silencioso que lleva adelante para cuidar a la Sagrada Familia y llevar adelante el trabajo que el Padre del Cielo le estaba también encomendando. ¿Ok? Les dejo para la otra semana, porque no lo puse, Padre en la sombra, que nos habla más del José que protege. Por supuesto que eso también lo hace de silencio, pero no quiero agotar el tema de la otra semana también, que va a estar muy bonito en ese sentido, ¿verdad? Bueno, empezamos diciendo que cuando hablamos de San José, lo podemos entonces decir como un maestro de vida espiritual. Por eso que el tema de hoy era un estudio bíblico espiritual de la figura de José. Con esta oración, que es una oración a José, ¿verdad? Creo que nos queda como justamente la idea esta, ¿verdad? Como José también es maestro para nuestra vida espiritual. Y tiene que ver con el tema del silencio, porque todo esto que dice esta oración, en el fondo concentra, ¿verdad? Cómo José a través del silencio fue capaz de hacer todo esto, desde el silencio, ¿verdad? El silencio de José. Entonces dice la oración así: enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, entre paréntesis, comillas, ¿verdad? No porque no fuera importante, sino imagínense, estaba con Jesús y María. ¿Cómo se vive siendo número dos? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Enséñanos, dinos, explícanos, José. Bonita la oración y la quería colocar allí como cierre al tema del silencio de San José y de cómo San José entonces es maestro de vida espiritual. Bueno, pues tomando en cuenta esto, ¿verdad? Y lo que hemos planteado, quisiera entonces, ya que estamos hablando de vida espiritual, plantearles estas preguntas y que podamos conversar un poquito, ¿verdad? Como cierre al tema. Primero, ¿estamos habituados a hacer silencio para escuchar a Dios? Nos sirven también como preguntas para la cuaresma, ¿verdad? ¿Cuál de las actitudes de José, de estas que hemos hablado, que surgen de su silencio, podríamos cultivar más en nuestras familias? ¿Cuáles? ¿Y de qué manera San José sigue siendo un modelo para el mundo de hoy? ¿De qué manera? Entonces, se las planteo allí. No sé, si alguna quiere compartir algún elemento, ¿verdad? De lo que hemos hablado, de las preguntas, o si tienen alguna duda, pues con mucho gusto y a donde podamos, hasta donde podamos responderles, estamos para servirles. Pero me gustaría entonces que apliquemos lo que hemos entonces estado viendo a nuestra vida espiritual.
Sí, bueno, ya abrí los micrófonos para que puedan activarlos, pero hay dos preguntas. Okay. Una dice, bueno, ¿quién compuso la letra de la canción del La canto primera. inicial? Ajá. Las quedé viendo, ¿saben? Pero ahorita no me acuerdo y ni la tengo a mano. Ajá. Apenas sepa se los paso ahí al chat, ¿de acuerdo? Sí. Y la segunda tiene que ver con los evangelios apócrifos. Dice, ¿quién los escribieron? Yo ahí le escribí algo, pero tal vez usted pudiera adelantarles o ampliarles la respuesta. ¿Quién escribieron los evangelios apócrifos? Pues diferentes autores y de los más diversos. Y justamente el problema es que como no pusieron su nombre, sino que muchos de ellos le dieron autoría desde un apóstol, por ejemplo, menos se sabe quién fue. Por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás. Entonces queda como si fuera Santo Tomás el apóstol, pero en realidad fue alguien que quiso darle la autoría para que tomara importancia el Evangelio. Pero no tenemos exactamente así como quiénes son, ¿verdad? Los nombres y específicamente de esos autores, de los apócrifos, sino más bien la pseudoepigrafía, o sea, que le dieron el nombre de alguien más reconocido o importante, con tal de que el escrito tuviera más aceptación en la comunidad cristiana o judía, porque también hay apócrifos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo al menos ahí les decía que, bueno, algunos tienen marcada influencia gnóstica, ¿verdad? Sí, Sobre todo los que son de origen egipcio, ¿verdad? Uh-huh. sí, claro. Sí, sí. Sí, la cuestión gnóstica fue un problema, ¿verdad? Porque la gnosis plantea que en el fondo Jesús es como de espíritu, ¿verdad? Y que no exactamente se encarnó en el mundo, ¿verdad? Y que quedó en ese nivel, ¿verdad? Entonces que ciertamente le vimos pasar por este mundo, pero que pertenece más al mundo como espiritual, ¿verdad? Entonces eso es un problema porque niega la encarnación. Frente al gnosticismo, por ejemplo, un evangelio que responde es el evangelio de San Juan, que dice, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra puso su morada entre nosotros, se hizo carne, ¿verdad? Para responder a esa herejía gnóstica, ¿verdad? Hoy día incluso hay algunos movimientos todavía medios extraños y que tratan como todavía de defender este asunto. Algunos evangelios apócrifos son gnósticos y por eso tal vez vemos que le quitan como la humanidad a Jesús y quieren ponerlo todo como muy elevado, ¿verdad? Que les alimenta una paloma, que sopla y hace un pajarito, ¿verdad? Dicen algunos otros evangelios, cosas como muy en ese sentido, en esa línea, quitándole el elemento humano, ¿verdad? Y Jesús es Dios y hombre verdadero, ¿verdad? Es un principio fundamental de nuestra fe. Uh-huh. Bueno, si alguno necesita hacer alguna consulta o quiere comentar algo de las preguntas, activen el micrófono y de ser posible también la cámara para que, por si acaso. ¿Sí? No. Uh-huh. Vamos a quitar las preguntas y para que nos veamos así más todos. Y si quieren comentar alguna cosa, con mucho gusto. De las preguntas o del tema. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lucre, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias. Bueno, aquí muy agradecida con Dios y con usted que nos ha dado esta catequesis tan hermosa y que hemos aprendido tantas cosas. A mí en lo personal, me ha costado mucho habituarme a hacer el silencio. Gracias a Dios he aprendido un poquito, pero nosotros no somos, bueno, en lo personal, como muy habituales a eso, a ese silencio, ¿verdad? Pero donde nos dicen que el silencio habla, ahí uno hace como una pausa y eso es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros. Y yo ya he tenido experiencias muy lindas que antes no las había tenido. Claro. Muchas Pero gracias. todas estas catequesis y todas esas cosas le ayudan a uno a ir creciendo en la fe, porque eso nunca se termina, ¿verdad? Uh-huh. Y con respecto a la segunda pregunta, que cuáles de las actitudes a José podríamos cultivar, y yo dijera que todas, ¿verdad? Porque son tan importantes en la vida de cada uno de nosotros.
la acogida, esa definición de la acogida me encantó porque nosotros lo veíamos desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque a veces he experimentado que ya sea en griego o en latín tienen significados diferentes, ¿verdad? Y eso lo hace entender a uno de una manera muy especial desde el corazón. Y con respecto a los silencios de José, bueno, es que son maravillosos, ¿verdad? Es una persona que gracias a Dios que tuvimos este año, ¿verdad? Para poder conocer a José, porque habíamos aprendido que José era silencioso, pero hasta ahí, ¿verdad? No habíamos profundizado, bueno, yo en lo personal no había profundizado nunca eso tan hermoso como lo hemos visto en esta catequesis tan importante que nos ha dado este Padre y que uno la recibe con tanto cariño y agradecerle a usted, porque bueno, yo me lo imagino desde que estaba con nosotros aquí de seminarista y ahora verlo un gran sacerdote para mí es una gran alegría. Y cuente siempre con mis oraciones y siempre lo tengo muy pendiente. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Pedro Lucrecia, muy amable. Don Manuel, ¿usted quiere decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Saludos, padre. Gracias por toda esta bonita información y el abrazo a su hermano, que tenemos un gran aprecio. Muchas gracias. Me llama muchísimo la atención cómo ha venido la catequesis introduciéndonos en una figura tan especial como San José. Pero cuando se decía de que si los cristianos, específicamente los católicos, somos un poquito perezosos para escudriñar en las lecturas, si somos un poquito perezosos para buscar a Dios en las lecturas, con mucho más razón, hoy podemos decir que San José, aún en el silencio, nos da el gran ejemplo de que se puede encontrar a Dios, de que podemos encontrarnos con Jesús. Y hace un rato decía yo en mis adentros, dichosos los católicos que tenemos santos, que son caminos que ya fueron recorridos y que quedaron abiertos para que nosotros les sigamos. Qué dichosos nosotros los católicos que tenemos a esos grandes hombres y mujeres que ya nos dejaron marcados estos caminos. Y usted mencionaba algunos, la Madre Teresa de Calcuta, hablaba de otros santos, de unos grandes varones de la iglesia que nos han dejado estos caminos. Yo creo que para mí, como padre Carlos lo conoce, vecino de Orosi, como para San José como patrono, a partir de esta catequesis, todas las veces que yo pueda empezar a ese templo y ver la figura de San José, que de por sí es antiquísima, me va a decir mucho. Me va a decir mucho y me va a hacer detenerme en un camino de la vida que va muy rápido, que es acelerado. Hoy estamos en un mundo donde todo es bulla, todo precisa, todo corre, todo es acelerado. Y José no, José fue despacio, fue en silencio, fue paso a paso. Entonces creo que la vida de José es un momento especial, es un momento para seguirlo, para seguirlo estudiando. Y de nuevo agradecerle, Padre, por tan bonito mensaje. Un abrazo a la distancia para todos y saludos cordiales. Gracias. A mí me encantó la oración final, o sea, esa oración que leyó usted ahora al final, y me transportó un poco, inclusive en el ámbito de los estudiantes. Bueno, ahora que ya tengo como unos 5 años de estar por ahí en el Colegio Seráfico dando catequesis de confirmación. Bueno, el padre Carlos sabe que yo amo mucho el Colegio Seráfico y bueno, desde aquellos tiempos que él estaba ya se daba la catequesis de confirmación. Pero ahora, pues obviamente que uno aprovecha todos los recursos que hay a mano y todo lo que uno puede, a partir de todo esto que uno aprende, aprovecharlo también con los muchachos. Y me ubiqué porque todos los viernes, precisamente desde que inició la cuaresma, estamos haciendo una reflexión cuaresmal con los chicos.
en diferentes temas. Hemos hablado, hoy hablamos sobre el arrepentimiento, la semana anterior hablamos sobre los sentimientos y cómo muchas veces los sentimientos nos apartan de nosotros mismos, de los demás, de Dios, porque, ¿verdad? Manejamos sentimientos a veces equivocados, sobre el ayuno, y vamos a hablar sobre la oración, y es precisamente el día de San José. Entonces, le voy a robar esa oración porque me encantó. Claro que sí. Eso de que los chiquillos se sienten a veces como que ellos no son tomados en cuenta, como que no son escuchados, como que ya ellos pasan a un segundo plano. Y bueno, qué mensaje tan hermoso nos deja San José, con su silencio, con su sencillez, con el trabajito de hormiga, con esa disponibilidad de no sentirse como que no fui el protagonista, sino que yo nada más escuché obedientemente la voz de Dios. Y qué necesario es en este momento, en esta coyuntura histórica que estamos pasando, escuchar esa voz de Dios, que aún en medio de todas las situaciones difíciles nos habla para darnos nuevamente muestras de su amor, de su misericordia y de la paciencia que necesitamos tener para entender el camino de la salvación. Así es, Fanny. Muy bien, muchas gracias. Muy cierto. Y no, con toda confianza usa la oración y esa aplicación tan bonita a los muchachos, creo que más que válida, ¿verdad? Más que válida. A veces hay personas que sienten que no están haciendo nada o que no pueden ser importantes, y creo que en San José hay un gran ejemplo de cómo es el asunto, ¿verdad? De cómo podemos ahí entender ese no protagonismo, pero que se vuelve finalmente algo crucial dentro del plan de Dios. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? Ahí está Jeremy, está Hola, doña Ana Lucía también. Dime, bueno, Jeremy. buenas noches a todos. Buenas noches. Yo pues quería compartir tal vez el hecho de que me marcó mucho esta actitud de acogida, ¿verdad? Porque creo que es muy atinado a nosotros, ¿no? Independientemente de la religión que profesemos, o incluso si la gente no creyera, creo que todos siempre nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Sobre las situaciones que vivimos, y pensamos que Dios es como que no acepta eso, y más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Dios acepta que tengamos cuestionamientos sobre el por qué nos pasan cosas, ¿verdad? Incluso lo decía un día de estos el padre en misa, que tal vez uno cree que hace las cosas muy bien, y ponía como ejemplo a Jeremías, que decía, pero ¿por qué si yo intercedo por ellos? Ellos me pagan con mal. Y uno trata de buscar mucho explicaciones, y usted lo mencionaba ahí, de verdad. Eso me marcó mucho, y yo creo que pues es una actitud normal en nosotros, el sentirnos ofuscados, pero también tanto San José como María se dejan llevar más por la ternura, ¿verdad? A pesar de que dudan, y también que María dice, bueno, sí, pero ¿cómo va a ser esto? Tiene esa cierta duda, pero al final de cuentas dice que sí. Y José también, ¿verdad? Entonces yo rescato mucho eso, de que a pesar de que hayan muchas situaciones oscuras y que no entendamos en el momento que las pasamos, pues hay que abandonarse más al cariño de Dios, ¿verdad? Y que Él, como un papá, pues comprende que sí, es difícil para nosotros, que tenemos limitaciones, pero que sí espera de nosotros una respuesta de una confianza a ciegas, ¿verdad? Entonces yo me quedo con eso hoy esta noche, y pues también me sumo al comentario de don Manuel de San José. Yo, pues obviamente como católico sé que los santos son un gran camino y una inspiración, pero nunca me he sentido así como identificado con nadie, ¿verdad? Hay gente que dice, yo soy muy devoto del Padre Pío o así, y pues yo creo que el Papa Francisco atinó en colocar a San José en el centro de este año, porque al menos a mí fue como el santo en el cual me he interesado mucho en conocer, y pues ha dado muchos frutos estos espacios de reflexión en torno a su figura, para irlo descubriendo más, ¿verdad? Nadie puede como sentirse identificado con lo que no conoce. Y pues de verdad yo que me siento muy bendecido este año por esa decisión del Papa Francisco, y por estos espacios que se abren en la iglesia para nosotros, pues conocer más de la vida de esos santos que siempre han estado ahí, pero en lo invisible, ¿verdad? Así que bueno, pues muchas gracias.
tanto al INSA por abrir estos espacios y al padre Carlos, pues, por acompañarnos en escudriñar toda esta carta del Papa, ¿verdad? Muchas gracias. Un gusto, Jeremy. Bueno, puedo, sí. Claro, doña Adelante. Nancy, adelante. Vea, primero buenas noches a todos y al padre Carlos, muchas gracias porque las charlas han estado tan delicadas, tan sublimes, tan lindas, que se me está quitando la idea de pensar que San José es el santo olvidado de nosotros, de la iglesia, que somos nosotros, de las... es nosotros sabemos todo, sabemos que es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, que el sueño es tal cosa, que el otro que se fue a Egipto, que volvió, que lo cuidó, que lo enseñó a trabajar, etcétera, etcétera, todos lo sabemos, pero no hay como una catequesis, hasta ahora entiendo yo, hasta ahora estoy, por lo menos yo, estoy en una catequesis de San José. Y siempre había pensado que qué lástima, sabiendo uno la calidad de padre que fue, cómo no lo hemos exaltado más y cómo, si hay un día para San José y hasta ahora, este año me llega a mí una novena de San José que la estoy haciendo. Pero la charla me ha buscado caminos. Eso es lo que yo quería expresarle al padre. Agradecerle porque me he dedicado a buscar libros o buscar documentos y no encuentro mucho. Francamente no encuentro mucho, pero voy a empezar con lo poquito que tengo. Me gustaría saber de quién es el libro este de la vida de San José porque no lo oí. No lo oí bien o no lo tomé en cuenta y ahora estoy buscando a ver cómo es. Usted nos habló, padre, de un libro especial dedicado a San José y quisiera tomar la nota. Pero no, darle las gracias al padre porque nos ha abierto y vemos a mí la iniciativa creativa, la Valentía creativa. valentía creativa para mí es excelente, porque todos, absolutamente todos, viejos, jóvenes, niños, hombres, mujeres, todos tenemos algo que ver a ver qué hacemos para poder salir de un problemita o de un problemón. Y existe, por supuesto, que Dios en primer lugar, los rezos no deben faltar nunca de un católico cristiano, pero nosotros tenemos que poner parte. Y esa es la virtud de San José, en la valentía creativa. Y nunca me lo había planteado yo. Y estoy feliz porque si uno no se mete a crear, a orar y a crear, se hunde. Y es preciosa esa frase. Así como todo lo que él fue obediente, santo ni se diga, eh, bueno, todo lo que hizo por la Virgen y por el niño Jesús, que usted dice que es el santo que salvó la vida de Jesús y de María, eso es hermosísimo. Entonces, darle las gracias y si tiene el nombre del libro, le agradecería. Gracias a usted, doña Lucía. La historia de José el Carpintero es un evangelio apócrifo. Voy a ver si se los Sí, consigo, pero con la sí, distinción, ¿verdad?, de que tiene mucho de leyenda. Pero ajá, hay otros bueno, que creo que se los puedo pasar. Voy a pasárselos ahí al chat para que sí. los puedan ustedes consultar. Otros Muchas libros que por gracias, ahí sí. tenemos. Con mucho Bueno, gusto. y muchas gracias, porque está linda Gracias a las usted. charlas. Sí. Gracias. Creo que Gaby adelantó la mano, no sé, alguien me pareció por ahí. Buenas noches. No, yo no levanté la mano. Hola. No, Aplaudía ya a ahora estabas aplaudiendo. Yo vi que estabas con la mano así. pero viera que, bueno, me caló mucho lo que decía y lo escribí aquí donde dice, hazme, Señor, capaz de abandonarme en ti desde el silencio pedagógico. Entonces, bueno, lo asumo como una oración y como un trabajo de vida interior por ahí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Carlitos. Gracias, Gaby. Saludos. Claro, gracias. Bueno. Me parece que Manuel Siles tiene abierto el micrófono. No sé si... No lo tenía abierto ya. Ah, bueno.
Andrea Peña, dice. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta más como buscando su opinión, si conoce los diarios de, no recuerdo cómo se llama esta, digamos, vidente, apellido Valtorta. En lo personal, pues bueno, sé que no son todavía, digamos, oficiales, ¿verdad? La iglesia no se ha pronunciado al respecto, pero uno los lee y son hermosos, digamos. Yo los tomo como les está leyendo una novela, ¿no? Pero quería su opinión al respecto. No he leído todos, porque son bastantes también, pero ahí voy y lo disfruto, digamos. Me gusta meterme como en esa, con todo respeto, digamos, fantasía, ¿verdad? De cómo pudo haber sido toda esa etapa que tanto desconocemos. Pero me gustaría su opinión al respecto de, no tanto de las visiones, sino del contenido de los diarios, ¿verdad? Pues viera que no podría dárselo así como con mucha seguridad porque no lo sé cómo hacer, no me he acercado mucho a ellos. Entiendo. Valtorta, me dice usted. Valtorta. Ajá, sí, porque No me hay acuerdo otra que cómo es se llama. Catalina. María Valtorta, creo que es. Sí. Son visiones. Se supone. Lo que ella tiene. Se supone que son diarios, ¿verdad? Son, sí, no. son diarios, Digamos, pero sí. Pero bueno, Sí, en todo caso, pues ahí si no digamos, los lo ha que hay que leído, tener cuidado es el tema de... correcto. No, Andrea, perdón, que lo que le iba a decir era que, digamos, la iglesia lo que sí distingue es cuando es revelación privada, ¿verdad? La revelación tal cual, digamos, nosotros tenemos en la Biblia es la revelación que ya el Señor nos dio a conocer, ¿verdad? Ese tipo de cosas se consideran revelaciones privadas. Siempre lo que se tiene que hacer con ese tipo de lecturas, ¿verdad? Y visiones es estarlas confrontando con el Evangelio. En el momento en que hay alguna cosa se sale, digamos, de los contenidos principales de nuestra fe, pues más allá de lo imaginario, o como dice usted, lo de novela que tenga, pero si ya alguna cosa contradice a lo que ya en nuestra fe está planteado, entonces ya, pues ahí habría que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Y no sé cómo está la oficialidad, si hay algún reconocimiento oficial de algún obispo o algo así. A veces tienen algún tipo Sí, de obispo sí tiene. Ok, sí pero tienen. es que sí, es bonito, digamos, a la hora de leerlo se disfruta, ¿verdad? Ujú. Pero yo personalmente pues sí lo tomo como, o sea, obviamente al no haber un pronunciamiento de la iglesia oficial y todo esto, pues con toda la cautela del caso. Pero entonces quería saber si los conocía y cuál era su opinión. Sí, muchas gracias, padre. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que estamos, ¿verdad? Por hoy. Si no hay más preguntas e intervenciones, yo les agradezco muchísimo la atención, ¿verdad? Y las intervenciones también, todos nos enriquecemos, ¿verdad? Cuando opinamos. Entonces, les agradezco mucho. Y entonces nos queda el último tema de hoy en 8 días, Padre Protector. Yo quería nada más decirle, no le he dicho a don Luigi y a Fanny, pero en 8 días me va a ayudar mi hermano, el Padre Dani. Entonces, él nos va a acompañar. Vamos a aprovechar de que estuvo en Orosi, estuvo de párroco en Orosi, ¿verdad? Entonces, él tiene bastantes elementos porque Orosi está bajo el patrocinio de San José, ¿verdad? Entonces, él nos va a acompañar Dios mediante y nos va a ayudar ya con ese tema de Padre Protector, desde el testimonio también. Así que pues no se lo pierdan ya para cerrar este curso dedicado a San José. Muchas gracias a todos y pues que el Señor les bendiga. Sí, la próxima semana.